¿Cuándo fue la última vez que se hizo un examen o una revisión general? ¿Sí? ¿Y a esto cómo se le llama? A esto se le llama medicina preventiva. O sea, esta serie de chequeos, estoy solo nombrando un par de ellos, pero se debe cubrir mucho más, ¿no es cierto? Mucho más cómo están nuestros niveles de glicemia, cómo están los niveles de colesterol y triglicéridos, cómo está nuestra alimentación. Porque la mayoría de nuestras enfermedades vienen a causa del descuido de no cuidar nuestra salud y viene a causa de no alimentarnos bien, de no comer bien. ¿Y qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Nosotros vamos al médico cuando ya es porque realmente nos sentimos mal. Pero no tenemos, lamentablemente, como sociedad, quizás una cultura preventiva, de una medicina preventiva. A mí me encanta comer arepas, pero es cierto que comer harina todos los días es usted mismo matarse. Nos estamos matando, porque sabemos que todas las harinas se convierten en azúcares en tu cuerpo. Y hay cualquier cantidad de personas con diabetes tipo 2 y ya otros que son ya diabéticos. ¿Por qué? Tanto comer pastas, harinas, dulces, eso se va acumulando en tu cuerpo. Diga medicina preventiva. La medicina preventiva deberíamos ser conscientes ante ella, deberíamos valorarla un poco más. Anualmente deberíamos hacernos un chequeo, una revisión, revisar cómo están todos nuestros órganos aquí en esta parte, hígado, riñones, páncreas. ¿Por qué no hacerlo? Ahora bien, si esto lo llevo a la parte espiritual, amados, yo trato de compartir una palabra que de alguna forma sea preventiva. Porque muchas veces, en algunos contextos cristianos, dar una palabra reactiva, una palabra para apagar un fuego, ya de alguna manera el mal se hizo. El mal está hecho. ¿Me explico? Entonces la idea es que podamos valorar y podamos apreciar de que lo que compartimos desde aquí tiene la intención, no porque algo está pasando, no porque algo está sucediendo, no, tiene la intención de que tú puedas tener herramientas y de que de forma preventiva tú puedas decir, bueno, mira, yo voy a prestarle atención a esto, yo voy a hacerme de esa palabra, porque esto puede que me sea de utilidad en un momento determinado. La dirección que Dios nos ha dado para nosotros es, para nosotros como casa, ¿cuál es? Orden. Dígalo conmigo, orden. Es la dirección que Dios nos ha dado, orden. Y no porque yo esté viendo un desorden en la casa. No, el desorden está en el sistema. El sistema está desordenado. El mundo, la sociedad está revuelta. Pero la intención de esta dirección, de esto que hemos venido construyendo, es con una mentalidad preventiva, no permitir que el desorden que está en las naciones, en la sociedad, revuelvan tu vida y mi vida. Estábamos compartiendo con los muchachos el viernes en el parque y hablábamos de lo que es el desorden psicológico. Hoy hay cualquier cantidad de personas con un desorden psicológico como nunca antes.
Emocionalmente están revueltos, parece que algo los estremeció. Y es una sociedad que psicológica, emocionalmente, está viviendo un desorden. Ese desorden es el que nosotros no podemos permitir en nuestra vida. Entonces, ante un desorden, la iglesia dice orden. Ante familias desordenadas, tu familia manifiesta el orden de Dios. Ante palabras revueltas que se escuchan afuera a diario, pues tus palabras son palabras que traen orden. Alguien dijo, nadie puede dar lo que no tiene. Pues si nosotros tenemos el Dios que ordena todas las cosas, nosotros debemos manifestar ese orden. Orden en nuestra forma de vivir, orden en nuestra forma de pensar, orden en nuestra forma de hablar, orden en nuestra forma de relacionarnos con otros. Orden. Y una familia ordenada es un problema menos. Una iglesia ordenada es un problema menos a la sociedad. Pero imagínese, si las iglesias se desordenan, ¿qué quedará para la sociedad? Si los hombres se desordenan, ¿qué quedará para la sociedad? No podemos pedirle a Dios que Venezuela mejore y se arregle mientras las iglesias están en desorden. Entonces ese orden, dígalo, debe comenzar por mí. Ese orden debe comenzar por mí. Y en ese sentido es la intención, una palabra preventiva, una palabra que me aporta, una palabra que me trae dirección, una palabra que me enseña, una palabra que me abre los ojos. Porque muchas personas afuera se preguntan, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en las naciones? Parece que hubiese como literal los que yo jugué metras, no sé cuántos de aquí jugaron metras, pero yo recuerdo que en mi infancia cuando estábamos jugando metras, venía siempre un desadaptado y decía regolera y agarraba las metras y se llevaba todo lo que podía. ¿A cuántos le sucedió? A mí me sucedió. Llegaba alguien regolera y se llevaba todas las metras. Bueno, parece que algo así sucedió en el mundo. Gritaron en las naciones regolera y todo salió el COVID, gente migrando, todo un desastre en la economía, fábricas cerrando. Amados, y aquí es donde nosotros necesitamos discernir la palabra de temporada. ¿Puede decir eso conmigo? La palabra de temporada. Nosotros como hijos de Dios y aquellos que Dios por gracia les ha llamado ministros competentes, no podemos predicar cualquier palabra. Tenemos que predicar la palabra de temporada. Cuando digo la palabra de temporada, estoy refiriéndome a la palabra que el Espíritu esté marcando en un momento, en un tiempo. Uziel, pero ¿qué pasa si alguien predica una palabra que no está en el tiempo del Espíritu? Bueno, esa palabra va a ser irrelevante. Esa palabra no va a ser efectiva. Decía ayer en el discipulado, que eso yo lo llegué a ver, cuando yo era niño, habían predicadores que pasaban y decían, bueno, yo voy a predicar donde el Espíritu me guíe. Y entonces al azar, abrían la Biblia, apuntaban un versículo, leían y ahí es donde el Espíritu quiere que yo predique. No, eso es un desorden. Yo recuerdo que una vez alguien abrió
¡pac! Y apuntó y dijo, y Judas fue y se ahorcó. No, señor, esa no. Llegó y lo cerró. Después cuando volvió a abrir, ¡pac! Que apuntó, haz tú lo mismo. No. Señor, reprenda al diablo, dijo. Entonces, no. Mire, debemos discernir la palabra de temporada. Porque si alguien ministra una palabra que está fuera de la temporada del Espíritu, es una palabra irrelevante. Y ese tipo de palabras que están fuera del tiempo del Espíritu son las palabras que no sacian. Son prédicas que no sacian, son prédicas que no te nutren. Y tú dices, pero ¿por qué si está predicando de la Biblia? A mí no me nutre. Porque no es que, el asunto es que, ¿cuál es la que tú necesitas en ese tiempo? ¿Cuál es la que el Espíritu está marcando en ese tiempo? De eso se trata. Y permítame explicarlo con un ejemplo. ¿Se recuerdan que fue muy famoso en un tiempo, no sé si ahora, pero cuando usted iba a los consultorios populares, a los CDI, a todo lo que se le, fuera lo que usted llevara, lo que usted sintiera, ¿qué era lo que le recetaban? ¿Paracetamol o ferroso? Siempre le recetaban ¿lo qué? Lo mismo. Y no se puede recetar lo mismo. ¿Por qué? Porque ciertamente a muchas personas ese tratamiento va a ser inefectivo. A eso me refiero, mis amados. Hoy tenemos que escuchar como iglesia cuál es la instrucción para nosotros colaborar. Por ejemplo, si hay un desorden global, es inefectivo yo estar pidiendo un avivamiento. ¿Por qué, Uziel? Porque lo que se requiere en el momento no es un avivamiento. Si hay desorden, lo que se necesita es poner las cosas en su lugar. Porque será inefectivo. De poco vale pedir un avivamiento cuando las vidas de las personas están en desorden. De poco vale pedir, vamos a ganar almas y vamos a ganar almas y tener el auditorio lleno de personas, pero si hay desorden, de poco va a valer eso. Tener el auditorio lleno de pronto me va a hacer sentir con alegría, con felicidad, porque veo todas las sillas llenas y porque hacemos 3 celebraciones el domingo. Pero si las vidas están revueltas, lo que se necesita es poner cada cosa en su lugar. Y solo le menciono esto para que ustedes lo observen. Es impresionante la cantidad de matrimonios cristianos que están destruidos. Es impresionante. Líderes cristianos, ministros del Señor, destruidos. Esto nos tiene que llamar a una reflexión. Pregunto, un matrimonio que está destruido, ¿eso se va a solucionar pidiendo rompimiento? ¿Eso se va a solucionar mandándolos a ayunar? ¿Eso se va a solucionar pidiendo un avivamiento? Ese desorden no se ordena de esa manera. Días atrás me llama la esposa de un matrimonio, unos pastores en Colombia. Él se fue. Por alguna razón, un hombre muy lindo, muy hermoso, hasta donde yo lo conocí, se fue. Y ella no lo sabía. Y ella desesperada, pastor, llámelo, él lo admira a usted, lo respeta, escríbale. Obviamente le escribí, pero no me respondió.
La semana ahorita hasta que está terminando me entero de otra pareja y uno dice, ya va, qué desorden está pasando. Amados, y con mucha humildad delante de Dios quiero decir esto. Muchos de esos casos se sienten ahogados y asfixiados porque la palabra en esos lugares es irrelevante y no les sirve en su problema. Pero sabes que es increíble que por el puro afecto y beneplácito de Dios hay lugares sencillos como estos. Y qué peligroso es. Bueno, ya yo conozco a los hermanos, ya yo conozco a Ciudad de Dios, ya yo conozco qué es lo que se va a predicar, yo conozco al pastor Uziel y se desestima lo que por gracia se nos ha dado. Yo le puedo dar garantía a usted que por muy sencilla que sea lo que aquí se da, estoy seguro que le va a servir, porque a mí me ha servido. ¿Cuál es la palabra para este tiempo? En ver, o sea, años atrás, bueno, Jennifer López se dejó de Marc Anthony, se buscó bueno, pero ya dejó a Rodríguez y ahora está otra vez con Ben Affleck, bueno, que ya Shakira, bueno, uno está como que, bueno, ese es allá, la farándula, los que no tienen al Señor. Pero cuando tú comienzas a ver, esto está pasando también dentro de las iglesias. Entonces allí es donde tú tienes que afinar más el oído, qué es lo que el Espíritu está diciendo. Porque Él debe decir algo, sin duda. Sin duda, Él tiene una opinión ante esto que está sucediendo. Señores, quizás pedir por un avivamiento en un tiempo era la dirección. Pero 20 años pidiendo un avivamiento no creo que sea la dirección. Porque yo estoy convencido que Dios no repite. ¿Por qué no hay una nube y una presencia de Dios que desciende sobre el cerro del Casupo? Porque Dios no repite. Eso lo hizo Él una vez en el monte Sinaí y no se registra que lo haya vuelto a hacer. ¿Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer, pero Él no repite. ¿Por qué cuando Jesús estuvo en su ministerio no dividió el Jordán? ¿Por qué no se buscó una playa para dividirla? Señor, sálvanos que perecemos. Y la barca hacía así y ahí estaba el Señor. ¿Por qué no dijo, ábrete? Y se abrió. Y Pedro caminó en seco. Señores, el Señor sigue siendo el mismo, pero Él no siempre hace lo mismo. Él sigue siendo el mismo, pero no siempre hace lo mismo. Diga voluntades bajo orden. Voluntades bajo orden. Les decía que la mente está compuesta, el alma está compuesta por mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad y emociones. Eso está en el alma. Por lo tanto, nos debe ocupar qué es la mente. ¿Cómo es la mente? ¿Cuáles son las características de la mente? Las configuraciones de la mente. Pero también dice
voluntad. Debemos conocer entonces de igual forma qué es voluntad, qué significa, qué quiere decir, cuáles son las características de la voluntad, cuáles son las configuraciones de la voluntad. Ahora, ¿por qué nos debe a nosotros importar? Porque usted todos los días usa la mente y usted todos los días pone en funcionamiento su voluntad. Todos los días. Entonces es importante, yo debo saberlo, porque puede que me equivoque usando la mente y puede que me equivoque en el uso de mi voluntad. Y yo no sé usted, pero en mi caso, yo trato de equivocarme menos. Eso va a ser imposible. Todos cometemos errores, pero yo hago un esfuerzo por equivocarme menos. Entonces, a la hora de conocer la voluntad, Dios nos dio voluntad. Y voluntad decíamos que es el libre albedrío, es la libertad de decisión. De hecho, la palabra voluntad es eso, es la libertad de decidir y elegir lo que quiero. La voluntad es lo que te permite hacer las cosas, lo que te permite accionar, lo que te permite tomar acción. Y les decía que ustedes venir aquí manifiesta una voluntad que hubo en ustedes. Pero el que no vino pudiendo venir, también manifestó una voluntad de no querer estar. Entonces el punto es, el problema no es la voluntad, el problema es que estén revueltas. El problema no es que Dios nos haya dado voluntad. El problema es que estén en desorden. Y ese desorden que pueda manifestarse en nuestra voluntad por el poder que Dios nos ha dado, usted debe llevarlo a orden y eso se llama gobernar. Reinar en vida. Reinar en vida no es que sus emociones lo gobiernan a usted, es que usted gobierna sus emociones. Reinar en vida no es que sus mentalidades o sus pensamientos negativos te gobiernan, no, es que usted gobierna su mente. Por eso hay que aprender a pensar. Por eso Pablo dice, en esto pensad. A la mente hay que enseñarla a pensar lo que debe pensar. De hecho, escuchaba, creo que es una psicóloga, lo enviaba por el grupo del equipo. Esta mujer decía que la ansiedad surge por nosotros pensar de manera adelantada lo que creemos que pueda ocurrir, y ella dice, en el 91% de los casos, eso que nosotros ya de antemano nos estamos preocupando nunca pasa. ¿Y sabes lo que eso significa? Que en el 91 de los casos las cosas no pasan. Por ejemplo, ¿y si no me pagan? ¿Y si sale mal? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me roban? O sea, comenzamos y eso produce ansiedad. Eso produce estrés. Bueno, a la mente hay que enseñarla a pensar. Tú no vas a pensar así. Tú vas a pensar de esta manera. ¿Sí? Entonces, así mismo sucede con la voluntad. Mañana comienzo la dieta. Y no se comienza. Bueno, usted tiene que gobernar la voluntad. ¿Sí lo ve? Usted gobierna la voluntad. Oye, no tengo ganas de pararme a hacer ejercicio. Usted se para. Ah, que usted no es bueno para leer. Ahí es donde usted va a gobernar su voluntad. Yo voy a empezar a leer. ¿Y cómo leo un libro? Bueno, de capítulo en capítulo. ¿Sí? Juan 4, del 30 al 34, y ahí quedamos en la última aparición, o en mi primera aparición hablando de la voluntad. Y aquí yo quiero retomar esta pregunta. Dice el Señor, bueno, dice el relato, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, maestro, come. La palabra rabí es maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Aquí yo quiero retomar una pregunta. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué comemos? Porque aquí entre nosotros, sin que nadie lo sepa, la mayoría de nuestras metidas de pata es por los arranques de nuestra voluntad. Arranques descontrolados de nuestra voluntad. Y le doy un consejo: no tome decisiones bajo la rabia, no tome decisiones bajo presión, no tome decisiones en un momento de molestia, porque estoy 99% seguro que esa decisión que usted ha tomado después se va a arrepentir. ¿Cuál es nuestra comida? ¿Qué estamos comiendo? Qué grandioso esto, lo que Jesús aquí expresa, porque esto es altamente revelador. Diga, esto es vital. Jesús está equiparando el trabajo que Él está haciendo con comida, con alimento. Él lo está llevando a ese nivel. Lo que Él estaba haciendo en ese momento, su oficio, su trabajo ministerial, lo lleva al nivel de comida. Lo lleva al nivel de alimento. Me encanta algo de este relato. Y es que sus discípulos se preocuparon porque el Señor no había comido. Eso me gusta. Le dice que le rogaron, maestro, come. Eso significa que ya como que se había pasado un tiempo y aparentemente ellos sí habían comido. Entonces ellos vienen y le dicen, mira maestro, trata de comer algo. Y dice que le rogaron. Y el Señor le dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Señores, escuche esto. Yo aquí percibo una prioridad. No es que Jesús no comía para saciar su estómago. Eso no es lo que dice allí. No es que Él no comía para saciar su estómago. Tampoco la intención es que Jesús está diciendo, no coman. Esa no es la intención. Lo que aquí yo sí veo es una prioridad. Él les está diciendo, mi prioridad o lo primero es que yo, si de comer se trata, esto es lo que primero yo debo comer. Esta es mi comida. ¿Y cuál es su comida? Hacer la voluntad. Pregunto, ¿es la comida de la iglesia? ¿Es la comida de nosotros? ¿Es tu comida? Y ciertamente, el que deja de comer comienza a morir. ¿Qué hubiese pasado si Jesús deja de comer la voluntad de su Padre? Jesús hubiese muerto. Hubiese dejado de vivir. Amados, si esta es una palabra que yo sé que es desafiante, me desafía a mí en primer lugar. Y te desafía a ti. ¿Por qué? Porque entonces yo me paro honestamente a pensar, Uziel, si tú no comes
la voluntad del Padre, en realidad tú no has comido. Alguien puede saber versículos, alguien puede ser un servidor en una congregación, alguien puede ser un líder, pero si no come la voluntad del Padre, en realidad no ha comido. La pregunta es: ¿qué comemos a diario? ¿Cómo el hacer su voluntad o me sacio haciendo la mía? Cualquier decisión que yo voy a tomar, ¿está alineada a la voluntad de mi Padre o sencillamente, autónomamente tomo yo mi decisión? ¿Acaso no fue lo que le sucedió a Adán? ¿Por qué Adán muere? Porque no comió el hacer la voluntad del Padre. Diga: esto es vital. Comer su voluntad, hacer su voluntad es vital. Porque no comer la voluntad del Padre significa que en realidad nunca he comido. Quien no hace la voluntad del Padre en realidad nunca ha comido. Y solo aquel que ha comido es el que hace la voluntad del Padre. Entonces allí podemos llegar a una hermosa conclusión. La razón por la cual Jesús se mantuvo con vida es porque siempre comió. La razón por la cual Judas en un momento trastabilló, se resbaló. No Judas, no Pedro. Porque Judas sí murió espiritual y literalmente. Cuando dejó de ¿qué? De comer el hacer la voluntad de su padre. El que trastabilló fue Pedro. Amados, qué impresionante que tú tengas delante de ti el pan de vida y que no lo quieras comer. Qué impresionante que delante de tus ojos está el pan de vida. Pedro tenía el pan de vida delante de sus ojos y en un momento no lo quiso comer. Y el pan le dijo: si tú te quieres ir, vete. Y aunque Pedro en ese momento le dijo: Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Pero cuando le negó 3 veces, allí él desestimó el pan. Desestimó ese plato. Y cuando lo desestimó, entonces ¿cómo se sintió? Dice que Pedro fue y lloró amargamente. Pero aquí es donde yo veo la grandeza de un hombre llamado Pedro. Pedro metió la pata muchas veces, pero Pedro tuvo la grandeza de regresar también muchas veces. Porque aunque le negó, Pedro regresó. ¿Y tú sabes cuántas personas por vergüenza no regresan al Padre? Por vergüenza. Pedro dice que lloró. Tuvo también la voluntad de regresar. Señores, lo que Jesús está diciendo en esa escena es: hacer su voluntad para mí es primero. Es primero que saciar mi necesidad en el estómago. Es primero que llenar mi estómago biológico. Deja que primero termine esto, que después yo voy a comer. Eso es una gran pregunta que el Espíritu de Dios te hace a ti hoy. ¿Qué es lo primero? Porque se nos tiene que iluminar el alfa. Se nos tiene que iluminar el génesis espiritual.
¿Qué es lo primero para ti? ¿Qué es lo primero? Lo primero es tu preocupación, lo primero es tu ocupación, lo primero es lo que está pasando por tu cabeza. ¿Qué es lo primero? Y sabes una cosa, que esta prioridad en Jesús la veo desde que Él era niño. Porque cuando era niño dijo, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre? Jesús debió estar con su familia. Además de que eran días de fiesta. Pero lo primero para Él era estar en los negocios. Por eso no nos puede extrañar que aquí el Señor está en una larga jornada. Y los discípulos le dicen, Señor, Maestro, come algo, cómete algo. Dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine de hacer eso que está en su voluntad. Al final del día, es a Él a quien queremos agradar, ¿o no? Entonces, ¿qué debo hacer? Es la gran pregunta. Aprender a elegir. ¿Lo dice conmigo? Aprender a elegir. Precisamente la palabra voluntad es eso. Elegir con libertad. Elegir con libertad. Eso es voluntad. Entonces debemos si Dios nos dio voluntad, debemos ocuparnos en aprender a elegir. El problema no está en elegir. Usted y yo elegimos cosas todos los días. El asunto es aprender a decidir, aprender a elegir. Mire estos dos versículos. Deuteronomio 30:15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La idea ¿cuál es? Que elijan y elijan bien. Más adelante en el versículo 19, el 30:19 dice, a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, porque os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y allí está. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Señores, aquí es donde entra en acción la voluntad. La voluntad debe ser entrenada para que elija bien. Lo voy a repetir. La voluntad debe ser entrenada, perfeccionada para que elija bien. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero ¿qué sucede si su papá está enseñando algo y el hijo no está presente? ¿Qué sucede si usted está en un curso de inglés y usted no estuvo en tal o cual clase muy puntual? Pues lo que va a suceder es que el día del examen usted no va a saber qué responder. ¿Qué sucede si usted faltó a esa clase importante de matemáticas donde el profesor iba a explicar algo muy, pero muy importante? ¿Qué es lo que sucede? Pregúntele aquí a los que son docentes. ¿Qué es lo que va a suceder con ese estudiante? No va a salir bien. Y en la mayoría de los casos, nosotros tercos estudiantes creemos que eso es fácil. Pero en lo que vemos la hoja y vemos el problema, ahí estamos buscando a un Salvador, ¿no es cierto? A un Salvador que nos sople la respuesta, a un Salvador que nos tire el papelito, la chuleta. Ahí estamos pidiéndole a Dios un milagro. Señores, así nos pasa en la vida de la fe. Cuando estamos allí en la prueba, en la evaluación,
Entonces allí vengo con lo que decía al principio. Somos reactivos. Tengo el problema, llámenme al pastor. Porque ahí el pastor sí es útil. Cuando el matrimonio se está hundiendo, cuando la familia se está hundiendo, cuando se está hundiendo ese barco, ahí sí es útil el pastor. Llámenlo, que venga. Y si uno no va, ay Dios mío. Me voy porque no vino. No me visitó cuando más lo necesitaba. Y entonces cuando uno comienza a evaluar la situación y a dónde estuvo el problema, y uno comienza a decir, Dios mío, pero esto se trabajó, pero esto uno lo edificó, pero esto uno lo dedicó tiempo enseñando a nuestra gente. Y entonces cuando uno pregunta, ¿y dónde estaba usted? Ah, ok, el examen. Señores, debemos aprender ¿a qué? A escoger. Todos los días a usted se le presentan opciones que usted debe saber elegir. Todos los días usted tiene la oportunidad de pensar mal, todos los días. ¿O no? Todos los días. Usted se le pasa un pensamiento para pensar mal del otro, de aquel, de derecha, de izquierda, de los blancos, de los rojos, del vecino, del de arriba, el que vive abajo. Mire, si hay días que usted ni se soporta, ¿qué quedará para los demás? Hay días que usted no sabe si es salvo o no. Hay días que usted no sabe, ¿será que me lleva el Señor o me lleva el diablo? Hay días que usted se amanece cantando, ojalá me lleve. ¿Te has escuchado la canción? Si no, cante como la hermanita que sale por allí también en TikTok. Solo espero que me vengas a llevar. Todavía no, Señor, dice. ¿No lo he escuchado? Señores, debemos aprender ¿a qué? A elegir bien. Elegir bien. ¿Qué estoy eligiendo en mis prioridades? ¿Qué estoy eligiendo para nutrir mi vida espiritual, tu hombre interior? Así como tú biológicamente necesitas desayunar, almorzar, cenar, y hay otros que tienen otro level porque meriendan media mañana, meriendan media tarde. Yo digo, Dios mío, ¿qué espíritu es ese? Pero así como biológicamente tu cuerpo biológico te pide alimentarte, así tienes un cuerpo, un hombre interior que debes alimentar. La pregunta es, ¿con qué lo estás alimentando? Y siguiendo en esto de voluntad, la semana pasada hablábamos de la comida de Jesús. ¿Lo recuerdan? La semana antes pasada. La comida de Jesús, y hoy vamos a cerrar con esto. Diga, la familia de Jesús. Para el Señor, ¿quién es familia? Y por eso digo que esta es una palabra desafiante, retadora. Mateo 12:50. ¿Quién es la familia del Señor? Y qué genial que esto no lo dijo Pedro, que esto no lo dice Santiago, que esto no lo dice Elías, ni lo dice Uziel. No. El Señor dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi mamá.
¿Quién es la familia del Señor? Y mire cómo el Señor amplía aquí el espectro. Dice todo aquel. No importa la lengua, tribu, nación, dialecto, estatus, si es judío o gentil, no importa. Dice todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Él tenía claro quién era el papá. Por eso aquí no lo nombra. Yo tengo claro quién es el papá. ¿Quién es mi papá? Pero el que hace la voluntad de mi papá no es mi primo, no es mi sobrino, no son mis tíos, no. El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y esto es fuerte. Porque tu familia no es el que dice, Señor, Señor. Tu familia no es el que dice el nombre y el que pronuncia el nombre. Esto es poderoso porque familia, no somos familia porque nos reunimos juntos. No somos familia porque cantamos juntos. Ni siquiera somos familia porque tenemos los mismos ideales, los mismos pensamientos. Él dice, mi hermano, mi hermana y mi mamá es el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, escúchame esto. Si ese hermano te cae mal, te cae gordo, te cae pesado, pero si hace la voluntad de tu Padre, ese es tu familia. Pero si ese otro hermano, hermana, te cae lindo, son hermosos contigo, te tratan bien, te consienten, te invitan a almorzar, si no hacen la voluntad del Padre, ¿qué estatus tienen? ¿Qué estatus tienen según el Señor? Jesús dice, el que hace la voluntad de mi Padre, el estatus que tienen es que son mi hermano. Ese es el estatus. La pregunta es, ¿y el que no lo hace, qué estatus tienen? Bueno, dice, la Escritura dice que antes éramos enemigos de Dios. Dice que éramos enemigos de Dios. Y dice también que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice que estábamos perdidos. O sea, el que no hace la voluntad es todo menos familia. Señores, hay que aprender a identificar entonces quién es familia. Pero es que no me gustó porque me regañó, es que no me gustó porque me llamó la atención. Pero si eso está alineado al Padre, está manifestando amor por ti. Wow. Entonces, escucha esto que quiero que quede marcado en tu corazón. Nos convierte en familia a hacer su voluntad. Eso es lo que nos convierte en familia. Hacer su voluntad. Dejamos de ser familia cuando queremos hacer nuestra voluntad. Por eso dice que no pueden estar dos juntos
si no están de acuerdo. Si no hay acuerdo en la voluntad, no se camina. ¿Qué nos hace ser familias? Hacer su voluntad. Por otro lado, fuiste engendrado por su voluntad. O sea, eres hijo porque su voluntad te engendró. Pero nos convertimos en familia por hacer su voluntad. Mira lo que dice Juan capítulo 1 del 12 al 13. Juan 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de ¿qué? De carne, ni de voluntad de varón, y se lo voy a terminar de aclarar, sino por la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué eres hijo? Por su voluntad. Porque Él eligió hacerlo así. Él decidió. Él no te preguntó a ti. Por lo tanto, no te puedes sentir que yo me siento sucio o que yo no creo que el Padre me reciba. No, Él no te preguntó. Él lo quiso hacer por el puro afecto de su voluntad. Por su voluntad, Él te engendró y te convirtió en hija, te convirtió en hijo. Lo hizo dice que no es por voluntad de carne ni voluntad de varón. O sea, Él no le consultó a nadie el día que decidió que tú fueses su hijo. Mateo 7, 21 al 23. Creo que está allí también, Brian. Mateo 7. ¿No está? Ay, me equivoqué yo. Si puedes, lo buscas en el programa. Pero usted tiene su Biblia, ¿no es cierto? Mateo 7, del 21 al 23. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a seguir con el otro versículo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. 23. Entonces les declararé, les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señores, todo aquel que no hace la voluntad de su Padre es un hacedor de maldad. Lo voy a repetir. Allí dice claro el 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién entra al reino? El que hace la voluntad. ¿Quién disfruta el reino? El que hace la voluntad. ¿Quién disfruta la herencia? El que hace la voluntad. ¿Quién vive a plenitud este maravilloso evangelio de gracia? El que hace la voluntad, no el que profetiza, no el que echa fuera demonios, no el que hace milagros, no el que siente, el que no. Porque se puede profetizar, se puede tener un gran ministerio, se puede hacer milagros, se puede pedir avivamiento y caer todos en el poder del Espíritu, pero si los que están en eso no hacen la voluntad, somos unos completos desconocidos. ¡Wow! ¿Cómo es posible que alguien que liberó a muchas personas de demonios
sea un hacedor de maldad. Jesús dice que sí. Puedes echar fuera demonios, pero si no se hace la voluntad de Dios, es un hacedor de maldad. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. La gran pregunta, ¿tú sabes por qué dice, no los conozco? Porque el Padre solo conoce a los que hacen su voluntad. Quiero cerrar con esto. Tenía meses diciéndole al Señor, Señor, quiero que me hables. Yo sé que Él siempre trata conmigo, pero le dije, Señor, necesito una dirección marcada, porque uno siente una responsabilidad. Y lo voy a decir hoy, ayer no sentí licencia para decirlo, pero hoy siento la licencia y lo voy a decir. Le decía, Señor, necesito que hables, que me hables. Está bien que me hablas por profetas, honro la vida de Fanny, pero Fanny no ha sido la única por medio donde Dios me ha hablado. Gente de afuera que me llama y pastor, esto, y estoy viendo el cumplimiento de muchas cosas, pero aún así le decía, Señor, quiero que tú me hables porque siempre me has hablado. Y en eso quiero que tú me hables porque, Señor, yo necesito evaluarme, yo necesito revisar, yo necesito saber de ti, no de la gente, de ti, que lo estamos haciendo bien, que voy por buen camino, porque mis ojos quieren ver algo, pero de pronto no estoy viendo lo que quisiera ver, pero necesito que me hables. Y el día martes, en mi semana de cumpleaños, el día martes en la madrugada, yo tengo casi, desde un cierto tiempo para acá, un mal dormir. Me muevo mucho en las noches, también como cambié de posición para dormir, indicado por el médico. Me dijo, no duermas así, comienza a dormir. Entonces me ha costado mucho adaptarme a la nueva posición. Y pensando, analizando cosas, a veces uno no concilia el sueño. Por ese martes en la madrugada estaba profundamente dormido. Profundamente dormido. Amados, y al amanecer le compartí a Francis, me pasó esto. Les puedo decir con temor al Señor, ayer decía que es una experiencia que no quiero volver a vivir. Y tampoco se la deseo a nadie. Tampoco ando buscando ese tipo de experiencias porque no me interesan. Hay muchos cristianos que quieren ver demonios o que ven demonios y que ven principados y todo el tiempo viven viendo. Ahí está uno, allá está el otro. A mí no me gusta eso. Voy a perder tiempo viendo una broma fea en vez de ver al Señor, ¿no? ¿Cierto? Lo cierto es que les voy a decir algo. Se me comenzaron a presentar personas y estas personas me resistían. Y yo levantaba la mano y esa persona desaparecía, pero a la vez aparecía otra persona resistiéndome. Yo levantaba la mano y esa persona desaparecía, y eso pasó varias veces. Hasta que aparece la figura de alguien mucho más grande, y como dicen en las comiquitas, Dragon Ball, yo sentí el kit. Los que son jóvenes deben... En serio, yo sentí, porque yo levanté la mano y no surgió el efecto que yo esperaba que iba a surtir, ¿no? Levanto la mano y cuando yo veo que no pasa lo mismo, yo digo, ya va, pero ¿quién es este? Digo yo. De momento entiendo, yo digo, wow, es Satanás. Y yo cuando caigo, entro en sí, digo, es el diablo mismo. Hermano, ahí sí se me pararon los pelos. Yo estaba profundamente dormido, pero sí recuerdo que pasé mi mano así y estaba engrifado. Cuando yo caigo en cuenta, es el mismo diablo, el que tengo aquí al frente, y él me dice, ¿hasta cuándo tú vas a seguir? ¿Hasta cuándo tú?
comienza a confrontarme y yo le con mi mano aquí que saliera el poder y nada. Pero lo grandioso de esto, amados, es que también se presentó el Señor. Es una experiencia estremecido como la que viví en el 2012, como la que viví finales del 2017 con el Apocalipsis. Entonces esto fue tan marcado, se presenta el Señor y allí se cumple. Lo vi en carne viva cuando dice que Él dijo, y yo pelearé por vosotros. En la mañana le cuento esto a Francis, con mis ojos aguados, Francis también, y yo le dije, Señor, gracias, porque voy bien. Hacer la voluntad de Dios no siempre será sabroso, será sencillo, será agradable, pero créeme que será lo mejor. Será lo mejor. Que hacer su voluntad sea nuestra comida. Que haya una conciencia de saber que su voluntad fue la que nos engendró, pero hacer su voluntad nos hace familia. Amado Rey, a ti toda la gloria. Señor, a ti toda la honra. Mis amados, si yo no cuento esto para que usted diga, oh, wow, qué impresionante, qué súper espiritual. Yo no soy persona de contar cosas para que se me vea de esa manera. Créame que ahora lo digo, estoy más tranquilo, pero eso me hizo reflexionar y rebobinar muchas cosas. Sí, bendito Dios, que Él no deja a sus hijos. Y si tú eres hijo, Él dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin. Todos los días. Sí, le damos un aplauso al Rey.